Me llamo Sara Castillo. Tengo 36 años y he dedicado la mitad de mi existencia al servicio militar. Primero como cadete de reconocimiento, después como estratega de contrainteligencia, y más tarde, bueno, de eso se enterarán pronto. Pero la mañana del 17 de abril, de pie en medio del centro de instrucción ECO, donde la luz del sol cortaba el aire como cuchillas, yo no era coronel. No era nada. Era simplemente una recluta sin nombre rodeada de uniformes verdes, posturas rígidas y el ritmo implacable de las maniobras. Mis botas aún llevaban el polvo de mi traslado. Mi voz aún mantenía la serenidad que años de operaciones secretas no habían logrado arrebatarme. Y mi padre estaba por encima de todos nosotros en el estrado, con un silbato colgando del cuello y el desprecio grabado en el rostro. Echó un vistazo a la lista, hizo una pausa, localizó mi nombre y luego, con la fuerza suficiente para que toda la base lo oyera, declaró: no es más que un fracaso, no es apta para el servicio. Aquellas palabras calaron con más filo que la luz del sol. Una oleada de risas se extendió por el lugar. Los cadetes se movieron inquietos, intercambiando miradas. Los instructores al mando ni siquiera parpadearon. Habían presenciado novatadas antes, pero nunca una exactamente así. Yo no me inmuté. No lo corregí. No tenía por qué hacerlo, porque no había venido aquí buscando redención. Vine aquí por la verdad. Más tarde esa misma tarde, durante la evaluación final, nos emparejaron para una simulación de combate. Me asignaron a García, un cadete de las provincias del norte, magro y de temperamento volátil, que tenía algo que demostrar. Arremetió contra mí en un torbellino de codos y rodillas, con más agresividad que precisión. Dejé que creyera que tenía la ventaja, hasta que decidí lo contrario. En los últimos 15 segundos, pivoté, bajé el centro de gravedad y lo derribé con una maniobra prohibida en el entrenamiento básico pero perfectamente legal en las sombras en las que yo había habitado. Golpeó la lona con fuerza. Y entonces fue cuando sucedió. Mientras caía, se agarró al cuello de mi camiseta y lo desgarró hacia un lado. Los jadeos cortaron el silencio porque allí, tatuada a lo largo de mi columna, estaba una insignia que durante mucho tiempo se creyó ceremonial y retirada, el emblema de la unidad Kepler 9. Pocas personas entendían lo que significaba, pero el comandante Holguín sí. Él caminaba por detrás de la multitud de cadetes con una carpeta en la mano, sin esperar nada especial. Entonces vio la marca. Se quedó petrificado. Sus ojos se clavaron en los míos. Dio un paso lento hacia adelante, bajó la carpeta y se quitó la gorra. Le rendimos honores. Su voz se quebró ligeramente. Cada bota se clavó en el suelo en un silencio absoluto. Incluso el viento pareció detenerse. Mi padre, que se había mostrado tan imponente esa mañana, de repente pareció estarse hundiendo. El comandante Holguín subió al estrado y se puso a su lado. Ella es su superior, dijo él, con un tono calmado, seco y rotundo. Nadie se movió. Nadie respiró. Y ese fue el primer momento en que empezaron a preguntarse exactamente quién era yo. Pero para mí, no fue un momento de orgullo. Fue un momento de exposición. Porque ese tatuaje, grabado en mi piel tras una misión que nunca existió oficialmente, no debería existir ya. No desde el día en que la Kepler 9 fue disuelta, deshonrada y borrada de los registros. Y, sin embargo, allí estaba, todavía negro, todavía desafiante, todavía mío. ¿Vieron el tatuaje? Vieron al teniente general Fausto quedarse petrificado, quitarse la gorra y saludarme frente a toda la base. Pero lo que no vieron fue todo lo que me había conducido hasta ese momento. No vieron las décadas de desdén tras los ojos de mi padre, como nunca fue simple desaprobación, sino algo más profundo, algo personal. Mi existencia le recordaba algo que había intentado enterrar. Y detestaba el hecho de que yo siguiera excavando. No sabían nada de la Línea Negra 6, la unidad operativa secreta formada en 2012 y desplegada para las misiones encubiertas más arriesgadas en zonas hostiles en las que el ejército nunca admitiría haber entrado. Éramos fantasmas.
sin nombres, sin registros, sin medallas. Nos regíamos por una sola regla: terminar la misión. Sobrevivir si puedes. No sabían que, en 2017, me declararon muerta en un incidente de fuego amigo en la frontera de Oriente Medio. El registro oficial afirmaba que morí salvando a 3 diplomáticos. Lo que no mencionaba era que la explosión que supuestamente me había matado la había colocado alguien de dentro, y tampoco decía que mi padre había estado apostado a solo 11 kilómetros de distancia aquel día. Nadie preguntó por qué él nunca fue a reclamar mi cuerpo. Nadie cuestionó por qué el informe fue apresurado, incompleto y aprobado en menos de 24 horas. A nadie le pareció extraño que el registro de la misión se corrompiera accidentalmente. Pero yo lo sabía, esa misión fue diseñada para silenciarme, porque yo había descubierto para qué se utilizaba realmente la línea negra 6. Ya no se trataba solo de inteligencia encubierta. Se había transformado en algo mucho más oscuro: interrogatorios sin supervisión, eliminaciones selectivas, activos desechables. Ya no éramos soldados. Éramos instrumentos. Y el hombre que me formó, que me enseñó todo desde la infiltración hasta la estrategia de eliminación silenciosa, murió en nuestra última misión porque eligió protegerme. Su muerte fue dictaminada como daño colateral de combate. Su tatuaje, el mismo que yo llevaba ahora, fue borrado de los registros, igual que su nombre. Pero yo nunca lo olvidé. Pensaron que yo había desaparecido después de 2017. Que no podría sobrevivir fuera del sistema. Que la hija fracasada finalmente se había esfumado para siempre. Pero yo había pasado los últimos 5 años escondida a plena vista: disfraces civiles, archivos ocultos, visitas silenciosas a las familias de los supervivientes, reconstruyendo la verdad informe tras informe robado, archivo tras archivo borrado, recuerdo tras recuerdo recuperado. Entonces oí los rumores: el antiguo emplazamiento de la línea negra había sido reactivado, mi padre había sido asignado como instructor jefe en la base ECO y los nuevos reclutas estaban siendo adiestrados bajo una nueva doctrina, una que conllevaba la misma manipulación, la misma podredumbre sistémica que había destruido a mi unidad. No volví a alistarme para servir. Me reincorporé para desenmascararlos. Así que entré como recluta, no como un fantasma condecorado ni como la oficial que fui una vez, sino como un nombre en blanco y un expediente limpio introducidos en el sistema mediante una acreditación que yo misma había falsificado. Sabía que él vería mi nombre en la lista. Contaba con ello. Quería que me subestimara, que me humillara, que bajara la guardia. Porque hay algo en los hombres militares como él: nunca ven venir la tormenta cuando ésta comparte su apellido. Cada ejercicio, cada maniobra, cada momento de desprecio me acercaba más al corazón de la operación. Estaba trazando el mapa de la nueva versión de la línea negra desde dentro, identificando cada nombre, cada rostro, cada silencio que se hacía eco del pasado. Así que, cuando Fausto me saludó, ese no fue el momento que lo cambió todo. Ese fue el disparo de advertencia. Porque lo que todavía no sabían era esto: no solo había sobrevivido. No solo había regresado. Tenía planes. Planes para desmantelar cada resto retorcido del programa que me había robado a mi equipo, borrado a mi mentor y enterrado en un archivo marcado como fallecida con honores. Esto no era venganza. Esto era una corrección. Y ya había comenzado. Mi nombre no figuraba en la puerta. Sin rango, sin título, sin historial, solo la etiqueta de asesora de política interna, asignada para apoyo observacional. Para cualquiera que leyera ese expediente, yo era estorbo burocrático que los altos mandos habían enviado para mejorar las métricas de moral o reevaluar el protocolo de la cadena de mando. Un estorbo. Un remiendo administrativo. Inofensiva. Exactamente lo que queríamos. Solo un hombre en la base ECO sabía quién era yo en realidad: el teniente general Fausto. Él había servido junto a Falcón, el hombre que nos había adiestrado tanto a mi padre como a mí, el hombre que pereció en la misma explosión en la que los informes decían que yo había muerto. Fausto sabía que aquello era mentira. Él había ayudado a ocultarlo.
y ahora estaba ayudando a desentrañarlo. Se reunió conmigo en el helipuerto, lejos de las cámaras. Su rostro no había cambiado mucho, seguía curtido por décadas sobre el terreno, con ojos afilados pero cargados de peso en el silencio entre las palabras. Trabajará desde el sector C, dijo. Sin acceso superior al nivel 3. Observará las maniobras, el comportamiento y la disciplina, nada más. Mantenga la cabeza baja. Entendido, respondí. Nadie puede saber que está aquí bajo una identidad falsa. Nadie puede saber quién la adiestró. Todavía no. Le hice un único gesto de asentimiento con la cabeza. Deje que piensen que solo soy un fantasma de la burocracia. Él casi sonrió. Ya lo piensan. Los aposentos que me asignaron estaban en el ala antigua, luces tenues, sábanas rígidas y paredes que susurraban viejos rumores. Me venían bien. No necesitaba comodidad. Necesitaba sombras. En mi primer día, pasé junto a 10 oficiales sin atraer ni una sola mirada furtiva. Para ellos, yo solo era otra burócrata enviada para marcar casillas. Sin saludos, sin preguntas, solo gestos de desprecio con la cabeza y saludos a medias. Perfecto. Observé sus rutinas. Memoricé nombres. Aprendí quién jugaba a la política, quién jugaba a ser soldado y quién jugaba a ambas cosas. Y, lentamente, empecé a encontrar las grietas. Habían resucitado fragmentos de la línea negra, de forma diferente, más astuta, ocultos tras módulos de entrenamiento etiquetados como ejercicios de aislamiento de nivel 4, opcionales, para voluntarios. Pero yo conocía ese lenguaje. Era como disfrazaban los ejercicios de condicionamiento, presión psicológica, desinformación, reajuste de lealtad, y todo lo dirigía a alguien llamado Coronel Sastre. El nombre no me resultaba familiar, pero los métodos sí. Solicité acceso a las grabaciones de entrenamiento bajo el protocolo de revisión de normas. La solicitud fue denegada 2 veces. En el tercer intento, Fausto me entregó una unidad de memoria en el comedor, deslizándola por la mesa con la misma naturalidad que un paquete de azúcar. Sin rastro, susurró. Tiene 1 hora. Esa noche cerré mi puerta con llave y la conecté. Las imágenes eran granulosas, claramente extraídas a través de un repetidor interno, pero lo que vi hizo que se me encendiera la sangre. Reclutas con los ojos vendados y confinados en cajas. Aislamiento forzado. Traición simulada por parte de la estructura de mando. Uno de ellos rompió a llorar y suplicó ser reasignado. El instructor, fuera de cámara, respondió con frialdad: si no estás listo para que te olviden, no estás listo para que te usen. Falcón solía decir: entrenamos guerreros, no máquinas. Esto era algo completamente distinto. Esto era la manipulación convertida en doctrina. Cerré el archivo. No lloré. No grité. Pero recordé. Recordé la primera vez que me senté en una silla de acero y me dijeron que olvidara mi nombre. Recordé a Falcón golpeando la mesa con el puño y negándose a permitirlo. Recordé la diferencia entre entrenar para el deber y entrenar para el desecho. Alguien había desdibujado esa línea, y yo iba a desenmascararlos. A la mañana siguiente, presenté una propuesta inofensiva de revisión de política, los tiempos de espera para el traslado entre unidades de los alumnos a largo plazo. Era una tapadera, una forma de llegar a esos reclutas en silencio, de conocer sus historias reales. En cuestión de horas, apareció un mensaje anónimo bajo mi puerta. Las normas no los salvarán. Y a usted tampoco. Sabían que estaba vigilando. Bien. Porque solo estaba empezando. Volví a ver a mi padre por primera vez en 12 años. No se inmutó, no hizo una pausa, ni siquiera me miró a los ojos. Solo me lanzó una mirada fugaz, de esas que se le dedican a una impresora estropeada, seguida de una frase cargada de una indiferencia cortante. Los que solo mueven papeles no duran mucho por aquí. No nos retrase. Luego se dio la vuelta para ladrar órdenes a un joven sargento como si yo no estuviera allí en absoluto.
Sin reconocimiento, sin curiosidad, sin sorpresa. Pero yo tampoco estaba sorprendida. Ya me había borrado una vez. Aún recuerdo la mañana en que me sacaron de Obsidiana solo unos días antes de la fase final. Sin aviso. Sin explicación. El expediente que me entregaron contenía una fría línea en tinta negra, psicológicamente no apta tras exposición al combate. No era cierto. Había superado cada evaluación, superado cada baremo. Incluso el propio Falcón había dicho, es la mejor que he entrenado en una década, quizá más. Pero ese era precisamente el problema. Falcón me había elegido a mí, no a él. Y mi padre no podía soportarlo. Era un veterano, un oficial condecorado, venerado por sus subordinados y temido por sus enemigos, un hombre con una reputación de acero. Pero de puertas adentro era frágil, especialmente en lo referente a su legado. Falcón me dijo una vez, tu padre quiere ser honrado. Tú quieres ser útil. Por eso te elegí a ti. Lo dijo como si fuera sencillo. No lo era. No solo había heredado su nombre. Había heredado su sombra. Cada paso que yo daba le recordaba en lo que él no se había convertido. Y el día que Falcón anunció que yo lideraría la nueva generación de la línea negra, mi padre tomó una decisión. Movió hilos. Falsificó informes. Usó su rango, su influencia, su amargura, y me eliminó. Esa fue la primera vez que tachó mi nombre. Ahora, 12 años después, estaba a punto de intentarlo de nuevo. Pero algo había cambiado. Esta vez, yo no estaba luchando por un lugar. Ya había sido elegida por el único comandante que importaba. Y, más que eso, no estaba aquí para ganarme su aprobación. Estaba aquí para desmantelar la mentira. Lo observé desde la distancia ese día mientras se pavoneaba por el campo con su carpeta y su ego. Los soldados se ponían más rectos ante su presencia. Él disfrutaba de eso. Vivía para ello. Pero yo lo conocía demasiado bien. Cada orden tajante era una compensación. Cada crítica mordaz era una proyección. Cada vez que llamaba débil a un soldado, estaba intentando enterrar la imagen de Falcón eligiendo a otra persona. Seguí el protocolo, observé en silencio, tomé notas. Luego vino la simulación de la tarde, lo que llamaban el simulacro de respuesta al protocolo de pérdida, diseñado para probar cómo funciona una unidad tras perder a su líder. Pero mi padre había reescrito el guión. En lugar de enfatizar la cohesión del equipo, reprendió a un joven teniente por dudar durante una ventana de decisión. Gritó delante de todos, rompió el expediente del hombre por la mitad y declaró que nunca volvería a llevar los galones de mando. Todo es parte de la lección, dijo él. No lo era. Era algo personal. Siempre lo era. Más tarde, presenté un informe confidencial. Señalé el comportamiento, no al hombre. No quería que lo destituyeran. Todavía no. Lo quería visible. Quería que los demás empezaran a ver lo que yo siempre había visto, que su liderazgo era una actuación, que su legado era de papel, que lideraba borrando a los demás y que, cuando me eliminó a mí, había truncado su propio futuro. Porque ahora yo era quien sostenía la pluma. Y esta vez, él no sobreviviría a la edición. Me destinaron a la unidad Bravo, la unidad donde depositaban a los reclutas que no podían correr 1 kilómetro sin jadear o disparar una ráfaga sin cerrar los ojos. Nuestro equipo estaba anticuado, chalecos que apenas cerraban, comunicaciones que chirriaban con estática. Un fusil llegó sin percutor. Otro tenía el cañón deformado. No se molestaron en ocultar el sabotaje, hicieron que pareciera una broma interna. El sargento Matson, el oficial de instrucción que nos asignaron, nunca leía las maniobras en voz alta. Daba órdenes vagas, las cambiaba a mitad de camino y luego nos acusaba de desobedecer el protocolo. Nos enfrentaba contra los equipos alfa en duelos imposibles, rondas de simulación de combate que no estaban equilibradas, terrenos de los que nunca se nos informaba. Una vez, nos envió a una operación nocturna con un solo equipo de visión nocturna para 5 soldados.
Prueba de adaptabilidad, lo llamó Matson. García se rió. García siempre se reía. Él era la voz más alta de la unidad, de complexión magra, con el pelo perpetuamente humedecido por el sudor y los ojos escaneando en busca de problemas que pudiera encender. «Oye, Castillo», gritó una mañana en el campo de tiro. «¿Estás aquí para ponernos nota o necesitas que te recordemos qué extremo del cañón apunta hacia adelante?» Algunos otros soltaron una risita. Yo no me inmuté. Falcón me enseñó exactamente qué hacer cuando alguien intenta provocarte una reacción, no desperdicies palabras. Haz que se arrepientan de haber preguntado. Cargué una sola bala. Ajusté la mira defectuosa. Tomé aire. García siguió burlándose. ¿Todavía estás intentando descifrarlo? Me incliné ligeramente, disparé, sin apoyar del todo la culata en mi hombro. El disparo restalló por todo el campo de tiro. El objetivo, a 100 metros de distancia, se partió justo por el centro de la diana. La burla cesó. Incluso la mueca de García se tensó. Pero Matson no dijo nada. Registró el disparo como un fallo de encendido. No solo me estaban poniendo a prueba. Estaban intentando borrarme, otra vez. La hostilidad sutil no procedía solo de García. Venía de los instructores, de los oficiales de evaluación, del personal de logística. Mi papeleo siempre llegaba tarde. Mi suministro de munición se contaba mal una semana sí y otra también. Alguien cambió mis botas una vez por una talla más pequeña. Era el tipo de sabotaje que no podías denunciar sin parecer paranoica, pero era real. Una muerte por 1000 cortes. Y aún así no dije nada, porque había aprendido que la mejor manera de desenmascarar un sistema no es arremeter contra él. Es sobrevivir en él lo suficiente para que se revele a sí mismo. Y algo más grande se estaba agitando bajo la superficie. Durante el rancho, noté que los soldados intercambiaban notas codificadas, nombres garabateados en las bandejas de puré de patatas, formaciones extrañas hechas con paquetes de azúcar en las mesas. Por la noche, alguien salía a hurtadillas de los barracones sin activar los sensores del pasillo. Alguien estaba dirigiendo una operación paralela, no autorizada, cuidadosamente oculta. Y el nombre que seguía aflorando, siempre susurrado, nunca escrito, era Falcón. Supusieron que yo no me estaba dando cuenta. Supusieron que yo no estaba preparada para leer las señales. Pero yo no estaba allí para hacer amigos. Estaba allí para encontrar lo que habían enterrado. Y la única manera de desenterrarlo era dejarles creer que yo no sabía cómo sostener una pala. A eso se refería Falcón cuando decía, a veces el silencio es tu arma más afilada. Así que me mantuve callada. Absorbí los golpes. Dejé que sabotearan cada prueba. Dejé que García soltara su lengua. Dejé que Matson siguiera distorsionando los simulacros. Y cuando llegara el momento, cuando me entregaran munición real y un mapa en blanco, les demostraría cuán profundamente se había arraigado cada lección que Falcón había grabado en mis huesos. Pero primero, tenía que aguantar su ruido. Porque eso es lo que hace un fantasma antes de resurgir. Observa. Llamaron a mi puerta, 2 golpes cortos, uno largo. La señal de que los informes de logística habían llegado. Abrí para encontrar a un joven ayudante sosteniendo una carpeta marcada como acreditación nivel 5, asignación de candidato interno. Entrega equivocada, masculló. Era para un traslado interno, pero aparecía su nombre en la lista, así que pensé que... Su voz se apagó. Cogí la carpeta de todos modos. Dentro había documentos relativos a una nueva cohorte de entrenamiento avanzado, clasificada, fuera de la base, autónoma. Un renacimiento de la misma doctrina que una vez definió a la Línea Negra 6. Y allí estaba, mi nombre. Sara Castillo. Nominada para selección. Evaluada. Aprobada. Pero grapada al reverso había una nota escrita a mano, con la tinta tan presionada que había abollado el papel. Denegada. Psicológicamente no apta.
devuélvase al remitente. Firmado, Coronel de Castillo. Mi padre. Me golpeó como una ola lenta y fría. Así que esta era la segunda vez. La primera había sido cuando Falcón creó la lista final para el proyecto Obsidiana. Yo estaba entre los 3 mejores. De alguna manera, mi nombre nunca apareció en el tablón de selección. No se dio ninguna explicación. Más tarde descubrí que Falcón me había aprobado, pero el mando lo anuló. Alguien de un rango superior había presentado una intervención alegando volatilidad emocional post-combate. Había pasado años creyendo que era porque me había quebrado, que tal vez ellos tenían razón, que quizá me había imaginado lo que Falcón veía en mí. Pero ahora sostenía la verdad en mis manos, por partida doble. 2 versiones diferentes de mí. Una a los 25 años, otra a los 33. Silenciada por el mismo hombre. La voz de García me sobresaltó. No se suponía que recibieras eso. Me di la vuelta. Él estaba en el pasillo, con los brazos cruzados y los ojos más afilados de lo habitual. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Lo suficiente, dijo. Esta vez no había sonrisa. No eres solo una observadora, ¿verdad? No respondí. Él no insistió. Simplemente asintió levemente y se marchó. A partir de ese día, su mirada me siguió de forma diferente, menos burla, más cálculo. Dejó de interrumpirme durante las maniobras. Me pasaba información más rápido durante las simulaciones tácticas. No era amistoso, exactamente, pero estábamos alineados. Algo había cambiado. Y me di cuenta de que García no era tonto. Solo estaba enfadado. Solo estaba mal ubicado. Como una granada que alguien se hubiera olvidado de apuntar. Quizá él había visto suficiente de cómo operaba el sistema para reconocer un patrón. Esa carpeta no era solo una oportunidad perdida. Era una prueba. Una prueba de que el mérito no era suficiente. De que la sangre podía ser más espesa que el protocolo, pero también mucho más venenosa. Esa mañana, deslicé la carpeta en la costura bajo mi litera. No me enfrenté a mi padre. Todavía no. Porque la gente como él, los que creen que pueden reescribir el futuro de alguien con una sola firma, no responde a la confrontación silenciosa. Responden a la exposición pública e irrefutable. Y yo no estaba lista. Pero me estaba acercando. La carpeta lo confirmaba. Esto no era meramente un sabotaje. Era miedo. Temían al fantasma de la línea negra, temían que, si alguien como yo volvía a salir a la luz, resurgirían las preguntas sobre por qué terminó el programa, por qué desapareció Falcón, por qué la mitad del equipo se retiró bajo acuerdos de confidencialidad sellados y por qué a la alumna en la que él más había creído nunca se le permitió hablar. Había terminado de ser borrada. La próxima vez que intentaran enterrar mi expediente, yo sería quien sostuviera la pluma. Era casi medianoche cuando la vi, detrás del almacén entre las cajas de suministros y la valla perimetral. Con las botas encogidas bajo ella y los brazos apretados con fuerza. No por el frío. Por algo más. Elena Nova, joven, perspicaz, una de las mejores en las pruebas de tiro anteriores. A Falcón le habría gustado. Alguien que va de frente, observadora, silenciosa pero no tímida. Y, sin embargo, estaba llorando. No me anuncié. Simplemente me quedé allí un momento, ambas envueltas en las sombras. Cuando finalmente me notó, no se asustó. Sé que no debería estar aquí, dijo, con voz inestable. Me iré en un minuto. Negué con la cabeza. No estoy aquí para denunciarte. Eso fue todo lo que hizo falta. El silencio se rompió. Pasé la simulación táctica, susurró. Sé que lo hice. Cada movimiento, cada objetivo, dirigí a mi equipo correctamente. Seguí todos los protocolos. Se limpió los ojos, pero aún brillaban. Aún así, me han marcado como suspenso. Esperé.
Metió la mano en su chaqueta y sacó un papel doblado, húmedo pero legible. Su copia de la tarjeta de puntuación del escenario. Una marca roja en la parte superior, suspenso. Incumplimiento de liderazgo. Alegaban que había dado una orden que comprometía la seguridad del equipo. No lo hizo. Había seguido sus reglas al pie de la letra. ¿Lo cuestionaste?, pregunté. Bajó la mirada. Hice algo más que eso. Y entonces vino una confesión, no ensayada, no defensiva. Simplemente pura. Presenté un informe contra el sargento Leiva. Durante las operaciones nocturnas de la semana pasada, lo vi alterando los resultados de uno de los alumnos, Javi Piquer. Cambió los registros de comunicaciones y borró los códigos de error. Lo registré oficialmente en la revisión interna. Sus manos temblaban. Lo siguiente que supe fue que me sacaron de la lista. 2 días después, dicen que he suspendido. Fue entonces cuando lo comprendí. Esto no se trataba de una puntuación o de un rencor. Esto era una represalia con el disfraz de un procedimiento. Abrí mi libreta, la misma que Fausto me había dicho que guardara bajo llave. Separada de los sistemas digitales. El papel no se desvanecía como los archivos. No se corrompía ni se extraviaba. Ella me observó escribir. ¿Por qué me ayuda?, preguntó ella, no con amargura, sino desconcertada. No respondí directamente. En su lugar, escribí su nombre, la fecha, la unidad de entrenamiento, la acusación y luego mi propia firma debajo. Levanté la vista. Si alguien pregunta, esta conversación nunca ocurrió. Pero si vienen a por ti de nuevo, entrégales esta página. Elena me miró fijamente durante un largo momento y luego asintió una vez. Mientras se marchaba, me apoyé contra el metal frío de la caja, con una furia silenciosa hirviendo a fuego lento en mi interior. Fausto me dijo una vez, hace años tras una audiencia que salió mal, no necesitas 100 testimonios. Solo necesitas una verdad contada por la voz adecuada. La voz de Elena era suave. Pero tendría eco, porque yo me encargaría de ello. Al día siguiente, regresó a clase. Nadie mencionó la prueba, pero vi el cambio. Su postura se volvió más erguida. Su silencio se hizo más firme, más deliberado. Piquer, el alumno que se había beneficiado de la manipulación de Leiva, la observaba con nerviosismo. El propio Leiva la evitaba por completo. Algo se movía bajo la superficie. De repente, se había formado una grieta en la fachada. No necesitaba asaltar las puertas. Solo necesitaba encender una cerilla en los cimientos. Y Elena, sin saberlo, acababa de entregarme la llama. Sucedió un jueves por la tarde. El cielo estaba encapotado y el viento pesaba. El tipo de día en el que los secretos no quieren seguir enterrados. Estaba sentada al fondo del lote de mantenimiento de armas, revisando la misma lista de verificación que había completado 100 veces, resortes de retroceso, grupos de gatillo, daños en la culata. Fue entonces cuando García se acercó. Sin arrogancia, sin mueca de burla, solo una hoja de papel doblada 2 veces, con un pliegue que sugería que la había estado apretando durante horas, tal vez más. No habló al principio. Levanté la vista, esperando otro dardo, otro desafío, otra burla hacia la burócrata que todos creían que era. Pero su rostro era diferente. Me tendió la página. Se suponía que yo no debía ver esto, dijo. La desdoblé lentamente, como si mis manos ya entendieran lo que era antes de que mis ojos lo confirmaran. Era un registro de operaciones internas, un archivo de respaldo extraído de una bóveda clasificada. Nada elaborado, solo tinta negra sobre un membrete oficial, ligeramente desalineado por una cola de impresión de bajo presupuesto. Pero lo que decía lo contaba todo. Sujeto, Castillo, Sara. Unidad, Eco Fantasma. Operación, Línea Negra 6. Estado, presunta muerta en combate. Fecha, 3 de octubre de 2017. Había más,
líneas de texto tachadas, coordenadas, una nota de un oficial del mando conjunto recomendando un memorial a puerta cerrada. Sin registro público. Había visto este documento una vez antes, hace años. Solo una vez. Y luego lo vi desaparecer. García había recuperado el fantasma de un archivo destinado a esfumarse. Doblé la hoja y la deslicé en mi chaqueta. Podrían expulsarte por acceder a eso, dije en voz baja. Se encogió de hombros. ¿Sabes cuántas noches pasé preguntándome por qué te movías como si hubieras estado bajo fuego real, pero te encogías cuando la gente te gritaba? ¿O por qué Fausto nunca te corregía, por mucho que forzaras el límite? Hizo una pausa. Pensé que estabas actuando, fingiendo que estabas por encima de todos nosotros. Su voz se suavizó. Pero no estabas actuando. Has estado en un lugar que ni siquiera podemos imaginar. Un silencio se asentó entre nosotros. Luego añadió, no eres solo una observadora. Eres la única persona en todo este lugar que ya aprobó la prueba que ellos intentan hacernos suspender. No respondí de inmediato. En su lugar, dejé que mis dedos rozaran la tinta descolorida. Un recuerdo, impreso. Mi propio nombre enmarcado por la muerte. Presunta fallecida en combate. Así lo habían llamado. Recordé cómo mi sangre había empapado la arena aquella noche. El peso del hombre al que había arrastrado sobre mi espalda. Ambos cojeando entre disparos. La orden de apagón informativo. El silencio de radio. El momento en que la voz de Falcón se quebró en las comunicaciones, no por miedo, sino por una rabia impotente. Y luego la quietud. El acuerdo. El obituario fabricado. Me habían enterrado sin haber visto nunca un cuerpo, todo para proteger el programa, para escudar la verdad tras la línea negra 6. Miré a García. Su expresión era firme ahora, no de asombro, sino de comprensión. No había descubierto simplemente que yo había formado parte de algo clasificado. Había visto el arco completo, quién había sido yo, lo que había soportado y lo que habían hecho para borrarlo. No vas a informar de esto, dije. Negó con la cabeza. Debería, respondió. Pero si lo hago, alguien más hará que desaparezca de verdad esta vez. Luego, más bajo, has sobrevivido a demasiado para volver a desvanecerte. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo tras unos pasos. No creo que hayas venido aquí solo para observarnos, dijo. Estás aquí para terminar algo. Lo miré a los ojos. Estoy aquí, dije, porque alguien cruzó una línea hace años. Y este lugar, esta base, es donde empezó todo. Esa noche no dormí. Revisé el archivo línea por línea, grabando cada frase en mi memoria. La acción de García lo había cambiado todo. Ya no era solo otro alumno. Ahora era un riesgo, o un aliado. Quizá ambas cosas. De cualquier manera, ya no éramos extraños en lados opuestos de un aula. Éramos supervivientes de una verdad demasiado afilada como para dejarla a un lado. Y al entregarme ese archivo, no solo había cruzado una línea. Había elegido quedarse al otro lado de ella, junto a mí. No dormí esa noche. La impresión que García me había dado yacía sobre el escritorio de mi cuarto, iluminada por el parpadeo de una lámpara agonizante. Mi nombre. Mi muerte. El archivo que nunca debí volver a ver. Falcón me dijo una vez que hay dos tipos de verdad, la que te libera y la que ata a las personas que intentan borrarla. Esta hacía ambas cosas. A las 4 horas, deslicé el documento en una carpeta marrón estándar, no escribí nada en la pestaña, sin anotaciones ni marcas, solo el papel original, todavía tibio de haber sido sujetado demasiado tiempo. Caminé hacia el ala administrativa en silencio. Las luces eran tenues. El pasillo olía a cera de suelo y a papel viejo. No llamé cuando abrí la puerta del despacho de mi padre. Él no estaba allí. Esa parte ya la esperaba. Coloqué la carpeta en el centro de su escritorio.
Luego saqué un bolígrafo de mi chaqueta y garabateé una frase en una hoja arrancada de mi diario de campo. Esta vez, ¿quiere firmarlo usted mismo? Puse la nota encima de la carpeta, inclinada para que fuera lo primero que viera. Y me fui. Sin confrontación. Sin advertencia. Solo la verdad de vuelta al hombre que había intentado enterrarla. A la mañana siguiente, me presenté para el habitual recorrido de observación de las maniobras de terreno real. Nada había cambiado en la superficie, las mismas miradas frías, las mismas instrucciones cortantes. Pero cuando mi padre entró en la tienda de mando, no me miró. Miró a través de mí, como a un espejo al que no tenía deseo de enfrentarse. Algo temblaba bajo su exterior. No era miedo. No era arrepentimiento. Era algo más profundo y antiguo, el peso de un hombre al que habían pillado mirando a los ojos de su pasado y dándose cuenta de que éste nunca había dejado de devolverle la mirada. Esa tarde regresé a mi cuarto y no encontré nada inusual. Ninguna respuesta. Ningún mensaje. Pasaron 2 días antes de que supiera algo. Fausto me mandó llamar. No se sentó. No sonrió. Lo ha leído, dijo. Asentí. No lo ha negado. Fausto continuó, pero tampoco ha admitido nada todavía. Está ganando tiempo. Miré la pared detrás de él, la fotografía enmarcada del equipo original de Obsidiana. Falcone estaba en el centro. Mi padre, 2 pasos atrás. Y yo, ausente. Siempre ausente. No estoy aquí para hacer que confiese, dije. Estoy aquí para ver si finalmente termina la mentira que empezó. Fausto se cruzó de brazos. Sabes que no lo hará. Tal vez no, respondí. Pero ahora tiene que despertarse cada día y elegir el silencio. Eso es diferente a esconderse detrás de él. Al 5.º día, durante una sesión de informe cerrada con el personal de instrucción, mi padre entró sin previo aviso. Sostenía la carpeta en su mano, la misma, con la nota todavía metida bajo la solapa. Examinó la sala, la colocó en la mesa central, no dijo nada y se marchó. La sala se quedó en silencio. Uno de los instructores asistentes alargó la mano hacia la carpeta. Fausto lo detuvo. No le corresponde a usted abrirla, dijo. Todavía no. Más tarde, regresé a mis aposentos. Abrí mi taquilla, donde guardaba una segunda copia del mismo archivo, el original de García. Ya no la necesitaba. Él la tenía ahora. Y en el silencio que siguió a su entrega sin palabras, la carga se había desplazado. Podía destruirla. Podía negarla. Pero ya no podía fingir que no existía. Le había devuelto la historia a su autor. Si decidía terminarla con honestidad o quemarla una vez más, eso ya no era de mi incumbencia. Había puesto el peso en sus manos. Que lo terminara él mismo. Los terrenos de graduación estaban fríos esa mañana, aunque el sol había salido despejado. Los reclutas estaban en formación, con las botas alineadas con precisión sobre una grava que aún guardaba el recuerdo de las tormentas recientes. Yo me situé en la última fila. Sin insignia, sin cintas, sin identificación, solo una sombra al borde de una ceremonia de la que nunca debí formar parte. Distribuyeron las menciones. Los líderes de unidad dieron un paso al frente. García recibió la suya con una mirada apenas disimulada en mi dirección. Llamaron al nombre de Elena y sentí que algo se aliviaba en mi pecho mientras ella cruzaba el campo con una dignidad que nunca antes le habían permitido. Entonces mi padre subió al estrado. Se colocó detrás del podio como había hecho 1000 veces, con voz firme, hombros bloqueados, la imagen perfecta de la autoridad. Comenzó: hay un expediente que se me entregó pero sobre el cual no tuve palabras que escribir, ningún rango que asignar, ninguna mención que presentar. Está demasiado vacío para ser reconocido, demasiado vago para ser justificado. No pronunció mi nombre. No era necesario. Todo el mundo lo entendió. El aire se tensó a mi alrededor.
Los reclutas se movieron ligeramente, lo justo para mirarme antes de volver a ponerse firmes. No tengo comentarios sobre la asesora Castillo. No hay nada en su expediente de lo que yo pueda hablar. Y por eso, no lo haré. Bajó del estrado. Eso fue todo. Sin honor. Sin reconocimiento. Ni siquiera una despedida formal. Solo silencio. Pero antes de que nadie pudiera moverse, antes de que la ceremonia pudiera concluir, surgió otra figura. El teniente general Fausto. Su paso era lento, medido, deliberado. No habló mientras cruzaba la plataforma. No se detuvo donde suelen estar los oradores. Caminó directamente más allá del micrófono, de las banderas, hacia la mesa de registros de instrucción, y colocó una carpeta roja en el centro. Su lomo estaba agrietado por la edad. El emblema se había borrado, pero seguía siendo inconfundible, el blasón de obsidiana, partido limpiamente por la mitad. Una docena de cabezas se giraron, instructores, oficiales, reclutas, mi padre. Fausto no miró a nadie más que a mí. Entonces, con una voz baja pero inquebrantable, habló. Hubo una vez una unidad que no existía oficialmente. Sus miembros no tenían fechas de nacimiento, ni avisos de defunción, ni tumbas, solo resultados. Se llamaba Ecofantasma. Su última misión fue la Línea Negra 6. Apoyó la mano en la carpeta roja. Su comandante figuraba como presuntamente fallecida en 2017. Pero algunos de nosotros nunca creímos eso. El silencio se transformó en algo más agudo, electrizado. Vi a mi padre dar un paso al frente, pero Fausto levantó una mano. No en señal de protesta. Fue una orden. El mismo gesto que a todos nos habían enseñado a obedecer sin vacilar. Su nombre es Sara Castillo. Ella lideró a 6 operativos en una misión que nadie más aceptaría. Ellos nunca regresaron. Pero ella sí lo hizo, rota, invisible, borrada por las mismas manos que la habían adiestrado. Hizo una pausa. Y regresó, no para reclamar lo que le quitaron, sino para proteger lo que quedaba. Abrió la carpeta roja. Allí, en la primera página, estaba mi fotografía con el equipo táctico completo. Debajo, estado, presunta muerta. Informe de misión suprimido por la Orden 1973-B. Clasificación, mando del Ecofantasma. Fausto se giró hacia el grupo reunido. Les dijeron que era una observadora. Que su expediente estaba vacío. Pero la verdad nunca se perdió. Estaba oculta. Volvió a mirarme a mí. Y ahora ya no lo está. Entonces hizo algo que yo nunca había previsto. Me saludó militarmente. No por lástima. No por protocolo. Sino con la precisión de alguien que entendía exactamente lo que costaba ese gesto. Y lentamente, uno a uno, los demás lo siguieron. Primero Elena. Luego García. Luego el instructor que había intentado suspenderla. Luego el recluta que una vez se había reído de mi falta de insignia. Y finalmente, aunque le llevó más tiempo del que debería, mi padre. No dijo nada. Pero su mano subió hasta su frente en un saludo silencioso, reacio y amargo. Y por primera vez en 12 años, vi sus ojos, no como mi padre, sino como un hombre que finalmente había comprendido que el legado que había intentado borrar ahora se alzaba con más altura que él. Cuando la ceremonia concluyó, no se hizo ningún anuncio. No hubo aplausos. Pero el silencio que quedó ya no era el mismo. No era el silencio de la omisión. Era el silencio del reconocimiento, el tipo que habla más alto que las palabras. Ese silencio todavía flotaba en el aire cuando Fausto se giró hacia mi padre. No levantó la voz. No le hizo falta. Sus palabras fueron limpias y precisas, como algo que se debía desde hacía mucho tiempo. Usted conoce ese tatuaje, dijo. Ambos soñábamos con ganárnoslo. Pero solo uno de nosotros fue elegido alguna vez por Falcón. La mandíbula de mi padre se tensó.
Fausto dio un paso lento hacia el borde de la plataforma y luego se giró para mirar a los reclutas. Su voz resonó con propósito, no por confrontación, sino por claridad. Ella sobrevivió a la línea negra 6, dijo. La última operativa con vida. La comandante final del Eco Fantasma. Y la única persona que tiene la autoridad para cerrar este programa de entrenamiento por completo. Hubo un compás de espera, un aliento colectivo y prolongado entre las filas, y entonces Fausto se giró hacia mí. Sara Castillo, dijo él, con fuerza suficiente para que lo oyera cada oficial, cada recluta, cada fantasma en aquel campo. Usted ahora tiene un rango superior al de todos los presentes. Me quedé inmóvil. Cada instinto me decía, mantente callada, mantente agachada, no rompas la formación. Pero Fausto levantó la mano en un saludo. No hacia el pasado. No hacia el protocolo. Hacia mí. Y entonces ellos lo siguieron. Uno por uno, los oficiales se cuadraron. Los instructores, los alumnos, incluso aquellos que una vez me habían ignorado, se habían burlado de mí o habían saboteado mis pruebas, sus manos derechas se alzaron, con uniformes tiesos por el polvo y el sudor, pero con una postura firme. Porque esto ya no era una ceremonia. Esto era la verdad. Miré a Elena. Su expresión era serena y sólida. A García, cuyos ojos no mostraban nada del antiguo sarcasmo, solo fuego, respeto y algo más, convicción. Incluso el subcomandante que había intentado bloquear la puntuación de Elena me saludó ahora. Todos excepto uno. Mi padre seguía de pie cerca del borde de la plataforma, petrificado. Fausto se volvió hacia él. Ella es su superior, repitió. Esto no es una cuestión de orgullo, Castillo. Es estructura, reconocimiento y consecuencia. Mi padre no respondió. No se movió. Sus manos se apretaron, no en forma de puños, sino en algo más pequeño y tenso, como si se aferrara a una vieja creencia que finalmente se había fracturado. Di un paso adelante. Solo uno. Por primera vez, lo miré directamente y dije con claridad, usted me enseñó la importancia de la jerarquía. De respetar la cadena de mando. Así que ahora, como su oficial superior, retírese. No me miró a los ojos. No habló. Su mirada cayó al suelo. Y de alguna manera, aquello dijo más de lo que cualquier argumento podría decir jamás. No había rabia en su silencio. Era la ausencia de resistencia, la admisión hueca de la derrota. Porque incluso si no podía aceptar en quién me había convertido, ya no podía negarlo. El campo permaneció inmóvil. Nadie se movió hasta que Fausto caminó hacia la mesa central. Hacia el archivo que lo había expuesto todo, y con ambas manos, cerró la carpeta roja. Luego, con suavidad, se giró hacia mí y dijo, haga lo que ha venido a hacer. Caminé hacia el podio. Mis botas resonaron contra el hormigón, no con pesadez, sino con realidad. Me detuve donde él se había detenido, donde todos ellos habían hablado antes que yo. Y por primera vez, hablé, no como una sombra, no como una asesora olvidada, sino como la portadora final del legado de Falcón. Este programa, dije, nació para formar líderes, no para destruirlos. Fue diseñado para desafiar, no para aplastar. Y aquellos que lo convirtieron en un campo de batalla de favoritismo, sabotaje y miedo, ya no definirán su nombre. Miré hacia los reclutas, aquellos que se habían entrenado con equipo roto, pruebas fabricadas y expectativas distorsionadas, y que aún así se habían mantenido firmes. Merecen algo mejor que lo que se les entregó. Luego me giré hacia los oficiales superiores. El programa Obsidiana, tal como está constituido actualmente, queda por la presente disuelto bajo la autoridad directa del mando de la línea negra. Con efecto inmediato. Los murmullos recorrieron las filas. Pero nadie me detuvo. No podían. Fausto asintió una vez. Este terreno será desalojado, continué. Lo que venga después no se construirá sobre el silencio, sino sobre el mérito. Bajé del estrado. Sin aplausos.
Sin música. Solo el viento moviéndose por el campo abierto, como un susurro que se lleva algo viejo. Al pasar junto a mi padre, no me tendió la mano ni habló. Pero justo antes de pasarlo del todo, le oí musitar algo tan bajo que apenas era audible. Debí haberlo visto. No me volví. No por despecho, sino porque finalmente no necesitaba su reconocimiento para mantenerme en pie. A la mañana siguiente, el viento cambió. No solo el clima, sino algo en el aire mismo. En el ritmo de las botas contra la grava. En la forma en que los reclutas susurraban. Miradas más amables. Saludos más prolongados. Una postura más pulcra. Los terrenos de entrenamiento ya no eran ruidosos. Estaban alerta. El nombre de Elena fue el primero en resonar por el pasillo. Su puntuación había sido restaurada, discretamente, pero de forma oficial. La Junta de Revisión anuló el suspenso técnico que una vez ensombreció su expediente. No sonrió cuando se lo informaron. Simplemente asintió, como si una parte de ella siempre hubiera sabido la verdad, mucho antes de que nadie se atreviera a reconocerla. Se cruzó conmigo en el comedor, se detuvo y luego hizo algo que yo no esperaba. Me alargó la mano y rozó brevemente el dorso de la mía. Gracias, dijo ella, no por haberla salvado, sino por demostrar que no se había equivocado. El siguiente fue García. No se despidió. No hizo el equipaje con ninguna fanfarria. Pero cuando pasé por los barracones esa tarde, su catre estaba deshecho y su taquilla vacía. Se corrió la voz de que lo habían reasignado, división de élite, operaciones en la sombra, en algún lugar fuera del radar pero permanente. Dejó una cosa atrás, una nota doblada entre los listones de su litera. La desdoblé más tarde. 6 palabras. Nunca necesitaste demostrarlo de todas formas. La coloqué dentro de la contraportada de mi libreta negra, la misma donde había escrito el testimonio de Elena, donde había garabateado cosas que no se me permitía decir en voz alta. Al atardecer, los nombres en el tablón de anuncios habían sido reordenados, no alfabéticamente, sino por méritos. No más etiquetas de «recomendado», puestas por favoritismo. No más redirecciones silenciosas por manos invisibles. Todo había cambiado, excepto un despacho. El de mi padre. Había permanecido cerrado toda la mañana, luces apagadas, persianas bajadas, sin movimiento en el interior. Pero justo antes de medianoche, pasé por delante de nuevo y la puerta estaba entreabierta. El escritorio estaba desnudo. Sin fotografías, sin pilas de archivos, sin su bolígrafo de firma. Solo un sobre marrón dirigido a mí, con una caligrafía precisa. Era la primera vez que usaba mi nombre sin un título, simplemente, Sara. Dentro había una única fotografía en blanco y negro. Bordes desgastados, grano desvaído. 2 hombres jóvenes con uniformes de cadete estándar, mi padre y Falcón, de pie sobre una plataforma de hormigón. La mano de Falcón descansaba sobre el hombro de mi padre. Ninguno de los dos sonreía. Ambos parecían creer que vivirían para siempre. En el reverso, inscrito con tinta apretada, había 10 palabras: él eligió al hombre equivocado entonces. Pero ahora no. Me senté, no en su silla, sino en el borde del alféizar de la ventana, y me quedé mirando la fotografía. El peso de aquello no era nostalgia. Era la historia, regresando finalmente a casa. Había dimitido sin ceremonia, sin discursos, sin disculpas. Pero esto era su forma de decir lo que nunca había sido capaz de decir con un saludo. Me había visto. Había aceptado la verdad, incluso si le costaba todo aquello que creía representar. Afuera, las luces de los barracones se apagaron una a una. En algún lugar del patio de maniobras, un soldado seguía haciendo ejercicios. Podía oír el ritmo, las botas contra la tierra, constante y preciso. Alguien seguía intentándolo. Siguiendo creyendo. Siguiendo entrenando de la forma correcta. Me puse en pie, apagué la luz del despacho, dejé la fotografía donde la había encontrado y salí de nuevo a la noche.
Los susurros continuarían. Las disculpas llegarían lentamente. Pero aquello estaba bien. Ya no necesitaba reconocimiento. Solo la verdad, y espacio para que otros finalmente dieran un paso al frente. No me llevé nada del campamento de entrenamiento cuando me marché. Sin insignias, sin parches, sin pins ceremoniales, solo mi libreta y un rollo de papel, cuidadosamente enrollado y sellado, que me entregó el general Fausto temprano por la mañana. Su voz era queda. Orden final, la operación Obsidiana queda oficialmente concluida. La última operativa ha cumplido con su misión. No lo abrí en ese momento. No me hacía falta, porque ya entendía lo que significaba. Obsidiana ya no era un programa. Era un recuerdo. Una línea de fractura que había dividido carreras, enterrado nombres y robado elecciones. Me lo había arrebatado casi todo. Pero también había forjado algo que ningún rango podía proporcionar: claridad. No iba a volver. Ni al ejército. Ni a las divisiones que una vez hicieron que las medallas importaran más que la moralidad. Ni a los mismos ciclos de exclusión envueltos en protocolos. Caminé en la dirección opuesta. Pero no me alejé. Nunca me alejé. Porque no había perdido la misión. Solo había cambiado su forma. En lugar de una base, encontré un almacén destartalado cerca de la costa. Abandonado, silencioso, anónimo. No se necesitaban placas para entrar. Nadie saludaba en la puerta. Dentro, construí algo diferente, no un centro de entrenamiento, exactamente. Era un lugar para aquellos que habían sido invisibles. Aquellos que habían sido pasados por alto, subestimados, descartados porque sus nombres no iban emparejados con el legado adecuado. Mujeres a las que llamaron demasiado blandas. Hombres a los que dijeron que no encajaban en la cultura. Inmigrantes cuyos acentos fueron burlados. Veteranos licenciados en silencio en lugar de con honores. Venían cada semana, no muchos. A veces solo uno. A veces 5. Pero yo los adiestraba de la forma en que Falcón me adiestró a mí. Sin órdenes, solo preguntas. Sin ego, solo tempel. ¿Saben cómo disparar cuando tienen los ojos cerrados? ¿Pueden seguir dando en el blanco cuando no hay aplausos? ¿Correrán hacia el fuego cuando nadie esté mirando? La mayoría no lo entendía en las primeras sesiones. No pasaba nada. Con el tiempo, lo hacían. Y luego ellos enseñaban a otros. Una tarde, mientras cerraba por ese día, me fijé en el rollo que Fausto me había dado, todavía guardado en el fondo de mi bolsa. Habían pasado semanas. Finalmente lo desenrollé. Dentro había una declaración de cierre formal, firmas de 6 oficiales superiores, una desclasificación final de Obsidiana sellada con un blasón roto que llevaba el mismo escudo que Falcón lució una vez bajo su chaleco. En la parte inferior, escrito a mano con tinta oscura: no fuiste adiestrada para liderar. Te convertiste en líder al sobrevivir. Sin título. Sin, atentamente. Pero reconocí la caligrafía. Era la de Fausto. Me senté en el silencio durante un buen rato, recordando. Recordando cada pasillo al que no fui invitada. Cada carpeta que nunca llegó a mis manos. Cada instructor que miraba a través de mí como si yo no estuviera allí. Y luego recordé el único disparo, el que Falcón me obligó a hacer, ojos cerrados, sin órdenes, sin audiencia, solo el objetivo. Doblé el rollo con cuidado, no por reverencia, sino por respeto. Luego lo coloqué al final de mi libreta, detrás de todo lo demás. Detrás de las palabras de Elena. Detrás de la carta de García. Detrás del nombre que una vez me marcó como presuntamente muerta. Y escribí una entrada final: el fin de Obsidiana no es el fin de aquellos a quienes dio forma. Esa noche, salí del salón de entrenamiento. No había bandera sobre la puerta. No sonaba ningún himno. Solo el viento y el sonido suave de unos pasos acercándose. Alguien que llegaba temprano, probablemente nervioso.
Sonreí, porque sabía exactamente por dónde empezar. Y sabía que ellos nunca tendrían que pedir permiso para ser vistos. No conté esta historia porque quisiera que me saludaran. La conté porque sé lo que es ser borrada, ver cómo tu nombre desaparece de una lista, ser ignorada en silencio, tener tu verdad enterrada más hondo que tu fracaso. Y si estás leyendo esto, si alguna vez te han dicho que no eres suficiente, que no estás listo, que no eres digno, quiero que sepas algo muy simple y muy real. No estás solo. Fui tachada por aquellos que debían protegerme. Fui cuestionada por aquellos que decían conocerme. Pero yo nunca taché mi propio nombre. Y eso fue lo que importó. Porque a veces el reconocimiento no llega en forma de aplauso. Llega como quietud. Llega como el momento en que alguien que antes te ignoraba finalmente levanta la vista y te ve de verdad. Al tu real. No al que lleva uniforme. No al que está en las sombras. No al que ellos imaginaron, sino al que se quedó. Al que aguantó. Al que se alzó. Esa es la persona a la que le hablo hoy. Este no es un mensaje para soldados. No es un mensaje para aquellos con medallas o rangos. Es un mensaje para cualquiera que haya tenido que dar un paso al frente sin que se lo pidieran. Para cualquiera que haya tenido que demostrar que pertenecía a un lugar que nunca le dio la bienvenida. Para cualquiera que caminó a través del fuego en silencio y emergió sosteniendo no un trofeo, sino la verdad. No estás roto. No eres invisible. Y tu silencio no es tu fracaso. Es tu registro. Tu registro silencioso de cada vez que hiciste lo correcto cuando nadie miraba. De cada vez que hablaste y te descartaron. De cada vez que te quedaste cuando lo más fácil habría sido marcharte. No necesitas su firma. No necesitas su permiso. Porque el único documento que importa es el que escribes cada día con tus acciones, tus elecciones, tu negativa a desaparecer. Así que, si alguna vez te preguntas quién eres, eres el que se quedó. Eres el que sigue apareciendo. Eres el que siempre debió estar aquí, aunque nadie le enviara una invitación. Esa es tu acreditación. Ese es tu legado. Y tal vez, esa sea tu orden de mando. Antes de despedirnos, quiero preguntar algo sencillo. ¿Desde dónde nos ves? ¿Es una mañana tranquila, con el café caliente en tus manos? ¿O es tarde, una de esas noches en las que historias como esta se sienten como compañía? Estés donde estés, te veo. Puede que nunca sepa tu nombre, pero conozco tu historia, porque la has vivido. Y si esta historia tocó algo en ti, si despertó algo olvidado o te recordó quién has sido siempre, espero que consideres unirte a nosotros. No solo para escuchar más historias como la mía, sino para formar parte de algo más amable, algo más valiente, una comunidad que todavía cree en los que callan, en los constantes, en los que no gritan pero siguen apareciendo. Suscríbete si quieres quedarte, o simplemente deja un comentario. Cuéntanos dónde estás. Leemos cada uno de ellos, porque detrás de cada historia hay alguien como tú. Y por si nadie te lo ha dicho últimamente, no llegas tarde. No vas demasiado retrasado. Y no te han olvidado. Todavía estás aquí. Y eso lo es todo. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu corazón. Lleva esta historia contigo. Y cuando llegue el día en que alguien intente borrarte de nuevo, vuelve a escribir tu nombre con tinta, con quietud, con la verdad. Porque nunca necesitaste permiso. Solo un recordatorio. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, sigue adelante.